Amén, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor de que podamos estar un día más en la casa de oración. Amén. Y como todo día jueves, ¿qué estamos estudiando, mis queridos hermanos? Corintios, ¿cierto? Segunda de Corintios. Y ya vamos, mis queridos hermanos, en el capítulo 10 de Segunda de Corintios. Así que yo le invito a que pueda abrir su Biblia, ¿cierto? En el capítulo 10. Y hoy día vamos a hablar un tema que nos presenta este capítulo sobre la defensa que hace Pablo acerca de su ministerio, ¿ya? Dura tarea le tocó al apóstol Pablo en la iglesia de Corintios, y bueno, y no tan solamente en la iglesia de Corintios, sino a lo largo de su ministerio. Cuando nosotros vemos, mi hermano, la vida del apóstol Pablo, vemos su llamado, su entrega, ¿cierto? Su servicio, las cosas que él vivió, las cosas que él pasó, y todo por amor a nuestro Señor. Nosotros podemos sacar un gran ejemplo para nuestra vida en este tiempo. Yo justo antes que empezara el culto conversaba con unos hermanos y decía, Dios en este tiempo necesita pastores, ¿ya? Dios necesita que se abran nuevas iglesias, que el reino de Dios se siga extendiendo. Y bueno, y el hermano me comentaba y me decía, es que no todos están dispuestos a pagar el precio, ¿cierto? Y cuánto más, yo le decía, se necesitan misioneros que vayan, por ejemplo, a lugares no alcanzados para llevar la palabra del Señor. Y el hermano me comentaba y me decía, bueno, es que a nadie le gusta vivir penuria. Y ciertamente cuando nosotros vemos, ¿cierto?, la palabra del Señor, vemos que el trabajo de un ministro de Dios, de un apóstol, ¿cierto?, como fue Pablo, de un misionero, un ministro, un pastor, es un trabajo sacrificado y demandante, ¿ya? Es una linda labor, pero tiene ciertas cosas buenas y también hay un precio que pagar, ¿ya? Entonces, si lo tiene ahí, 2 Corintios capítulo 10, dice así la palabra del Señor. Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando la palabra. Dice así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mis queridos hermanos, pueden hablar muchas cosas de nosotros, ¿ya? Y eso siempre ha pasado, siempre va a suceder y va a seguir ocurriendo. Cuando alguien habla algo mal de nosotros, puede ser o que esté diciendo una verdad, o exagerando una verdad, o puede ser que esté inventando una mentira, ¿cierto? Cuando es una mentira se llama calumnia, ¿cierto? Levantar un falso testimonio, una calumnia. Pero ciertamente cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, ya nosotros vemos de que en la iglesia de Corintios habían llegado unos falsos maestros y estaban acusando a Pablo, ¿cierto?, de una serie de situaciones o comportamientos, ¿cierto?, o tratando de dilucidar, ¿cierto?, la vida espiritual de Pablo, y estaban calumniándolo, estaban hablando mal del apóstol con el propósito de quitarle, ¿cierto?, autoridad, de dejarlo mal con la iglesia, con el propósito de quizás que la gente no fuera fiel al apóstol Pablo en Corintios, sino que se volviera a estos falsos maestros. Muchos dicen que son maestros judaizantes los que habían llegado a Corintios. Cuando nosotros vemos, mis queridos hermanos, el ejemplo del Señor Jesús no fue diferente, ¿ya? Cuando vino Cristo, al Señor, ¿de qué cosas lo acusaron? Le dijeron al Señor de que echaba fuera a los demonios por Belcebú. Ustedes recordarán, hablaban de que Cristo era un hombre comilón y glotón y bebedor, ¿cierto?, de amigos y amigo de publicanos y de pecadores. Acusaban al Señor de no guardar el día de reposo, ni la ley de Moisés, de destruir el templo y de cuántas cosas, ¿cierto? No le inventaron cosas al Señor, lo calumniaron, tratando de dejarlo mal, ¿cierto?, con el resto de la gente, tratando, ¿cierto?, de quizás anticipar ese momento de la cruz. Pero bueno, todo tenía su tiempo. Y el Señor, curiosamente, en las bienaventuranzas dijo: bienaventurados vosotros cuando hablen mal de vosotros mintiendo, porque vuestro nombre está escrito en los cielos, ¿cierto? Entonces, esta situación era algo que los discípulos iban a tener que vivir.
Y a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, en los primeros años, a los discípulos, a los creyentes en general, a la iglesia se le acusó de muchas cosas. Se le acusaban, ¿cierto?, de que en sus reuniones se metían unos con otros, por ejemplo, porque donde se llamaban hermanos, ¿cierto?, la gente que no tenía la religión cristiana y no entendía, decían, no, que ellos están entre hermanos en relaciones incestuosas, ¿cierto? Cuando comían la cena del Señor lo acusaban de que quizás comían carne y sangre humana, ¿cierto?, porque no entendían el simbolismo del pan y del vino. Y también a los cristianos le acusaban de ser ateos, porque ellos adoraban a un Dios, ¿cierto?, que no podían poner en una imagen. Imagínense, a los cristianos lo acusaban de ateo. Entonces la gente siempre ha inventado o calumniado o hablado mal, y esto va a seguir ocurriendo siempre a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque esto es parte del factor humano, ¿ya? Hay mucha gente que no está tranquila con su vida, entonces tiene que mirar la vida de al lado y preocuparse del vecino, ¿cierto? El tema, mis queridos hermanos, es que pueden hablar mal de ti todo lo que quieran, pero el problema sería que te lo comprueben, o el problema sería que lo que dicen que está mal en tu vida sea una realidad y que tú no quieras darte cuenta de esa realidad y cambiar tu estilo de vida, ¿ya? Porque por ahí también cuando el río suena es porque piedras lleva, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esta realidad, y cuando Pablo se enfrentó a esta realidad, él supo cómo defender su ministerio y cómo, ¿cierto?, poder decir, mira, yo estoy acá trabajando en la iglesia de Corintios por un propósito honesto. Pablo tuvo muchas luchas como un ministro de Cristo. El apóstol Pablo, hermano, pasó naufragio, fue azotado, lo apedrearon. En una oportunidad tuvo que descolgarse de una canasta, ¿cierto?, por la muralla de una ciudad para poder huir. Peligro entre falsos hermanos. Gente, ¿cierto?, que él quizás cuando era judío, ¿cierto?, fariseo, lo apoyaba, y después que él les trató de predicar, lo perseguían para poder quitarle la vida. Pablo, hermano, gran parte de su ministerio lo pasó preso, predicando la palabra, ¿cierto?, a otros presos, donde el Señor le daba la oportunidad de hablar. Entonces, mis queridos hermanos, la vida de Pablo fue una vida de sacrificio. En una parte dice Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, porque muchas veces él como apóstol de Cristo pasó necesidades, en ayuno, en desvelo. Dice Pablo también, mira, ¿quién enferma y yo no me enfermo? Es decir, Pablo, ¿cierto?, igual como hombre se enfermaba, pasaba situaciones, cansancio, al igual que todos los hombres. Y a mí me gusta mucho la vida y la figura del apóstol Pablo, porque cuando nosotros miramos a Jesucristo, ¿cierto?, podemos decir, bueno, hay que imitar a Cristo, pero Jesucristo es Dios hecho carne, ¿cierto? Pero cuando nosotros miramos a Pablo, no podemos decir, bueno, y Pablo era Dios hecho carne también. Pablo era uno común y corriente como nosotros, solamente que había tenido un encuentro real y genuino con el Señor que cambió radical y poderosamente su vida. Encuentro que quizá usted también tuvo un día, pero falta ese compromiso que tuvo el apóstol Pablo con la obra y con el Señor para poder ser usado al nivel en que fue usado el apóstol. Dice que Pablo todas las cosas las soportó por amor a Dios y amor a la obra. Y cuando yo conversaba con el hermano, ¿cierto?, antes de empezar el culto, ciertamente, pues, hermano, hoy en día hay personas que, claro, dicen amamos a Dios, pero si es que llueve yo no voy al templo. Amamos a Dios, pero si estoy enfermo yo no voy a buscar del Señor. Amamos a Dios, ¿cierto?, pero si quedo sin trabajo me pongo a renegar al tiro. ¿Y dónde está Dios, cierto? Entonces, mis queridos hermanos, Pablo soportó toda esta vida de pruebas, sufrimientos, de lucha, porque él sabía en quién había creído. Sabía que Dios tenía el control de cada situación. Y él amaba a Dios y entendía que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas, mis queridos hermanos. Y él amaba también la obra del Señor. Fue acusado Pablo, ¿cierto?, por falsos maestros de que él predicaba, por ejemplo, por ganancia deshonesta. Imagínense, Pablo, mi hermano, fue el que plantó la iglesia de Corintios, ¿ya? Fue el que se dio el trabajo de juntar la gente, de reunirlo, de discipularle, de enseñarle un poquito más el evangelio, ¿cierto? Y más encima, como Pablo sabía de que la gente podía pensar mal de él, de que él estaba predicando, ¿cierto?, por interés económico, Pablo trabajaba, mis queridos hermanos, trabajaba en lo secular. Dice que armaba carpa y en su tiempo libre, ¿qué es lo que hacía él? Se dedicaba a la obra del Señor y visitaba a los hermanos y hacía la obra. Y Pablo, ¿cierto?, conociendo esto, a la iglesia de Corintios nunca le pidió una ofrenda ni nunca le pidió nada en especial económico a cambio, ¿cierto?, de darle el mensaje.
Aunque el mismo apóstol Pablo reconoce en la epístola de Corintios, ¿cierto?, que los derechos de un apóstol era ser sostenido por la iglesia, ¿ya? Pero Pablo dice: yo no abusé de mi derecho en el evangelio para no poner tropiezo, para que nadie piense mal de mí. Predico la palabra, trabajo con mis propias manos, y bueno, y la obra sigue adelante. Pero los falsos maestros acusaban a Pablo de predicar por ganancia deshonesta. Imagínense, mi hermano, después de todo lo que Pablo hacía por la iglesia. Y yo me pregunto, hermano, y el apóstol Pablo, ¿cómo se sentiría su corazón? ¿Cómo se sentiría su vida al decir: mira, he trabajado tanto en esta iglesia, he dado tanto por esta obra, y mira encima cómo me pagan, ¿cierto? Que me acusan de predicar por amor al dinero, por ganancia deshonesta. Además, los falsos maestros se burlaban de Pablo. Decían: mira, las cartas son duras y es directo en sus cartas, pero en la oratoria, ¿cierto?, cuando él se para a predicar en el púlpito, la palabra es menospreciable y el aspecto físico, ¿cierto?, o sea, no impresiona a nadie. Mi querido hermano, Pablo no se caracterizaba como Apolo, ¿ya? Dice la palabra de que Apolo era un hombre, un predicador poderoso en palabra, de esos predicadores, como decimos nosotros, de fuego, ¿cierto? Llegaba ya en el nombre del Señor y fuego en el altar y todo el tema, y la gente ahí, aleluya, y todo el tema, ¿cierto? Se gozaban con el apóstol Apolo, ¿cierto? Pero Pablo quizás, hermano, era más calmado para predicar. Y Pablo enseñaba, exhortaba la palabra, era larguero, ¿cierto? En una oportunidad se mandó un discurso, hermano, que duró hasta más allá de las 12 de la noche. Alguien se quedó dormido, se cayó, ¿cierto? Tuvo que resucitarlo en medio de la prédica. Entonces, mi querido hermano, dice que el aspecto físico de Pablo no era impresionante. Entonces, estos falsos maestros tomaban esta debilidad que veían en Pablo, su falta de oratoria o su falta de expresión corporal o para hablar, y lo atacaban y lo criticaban. Decían: no, mira, escribe las medias cartas, pero el hombre, mira, o sea, no impresiona a nadie con su predicación. Bueno, un rasgo, mis queridos hermanos, de los falsos maestros es que tienen el don ¿de qué? De la mandíbula. Así que no todo el que predique bonito significa, ¿cierto?, de que es un gran predicador o es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús fue muy claro en esto y dijo: por los frutos los conocerán. A Pablo, hermano, lo podían criticar que no era el mejor predicador. A Pablo lo podían criticar, ¿cierto?, de que quizás no se ponía el mejor traje de la época o no tenía el mejor desplante en el escenario donde él predicaba. Pero Pablo no lo podían acusar de pecado, no lo podían acusar de que estaba haciendo nada incorrecto. Por eso trataban de inventarle calumnias, como pasó también, si usted recordará la historia de Daniel, ¿cierto?, cuando estaba ahí en la política babilónica, ¿cierto?, y decían: ¿qué le podemos encontrar a este hombre para poder acusarlo? Y tratando de buscar, lo único que encontraron es que era un hombre que oraba. Cuando trataron de examinar la vida de Pablo para tratar de buscar algo de que acusarlo, la única debilidad que encontraban en él, que no tenía buena oratoria ni presentación personal. Mis queridos hermanos, yo hace tiempo conocí a un pastor que no tenía la mejor oratoria, no tenía el mejor aspecto, ¿cierto? No impresionaba a nadie, ni mucho menos, ¿cierto?, a alguien que quizás se pueda decir que era estudios teológicos o más preparación que él, porque quizás él nunca fue al seminario siquiera. Pero ese hombre tenía algo especial y tenía algo muy diferente quizás a mucha otra gente preparada, ¿ya? Ese hombre tenía la unción del Señor. Ese hombre, mis queridos hermanos, muchas veces yo estaba en el trabajo a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, me marcaba el número de teléfono. No una vez ni dos veces, me lo hizo varias veces. Hola, ¿cómo está, pastor Jorgito? Bien, acá estamos bien. Estoy orando por ustedes. No, porque hay que rodear los muros de Jericó para que caigan las murallas y todo el tema. Y oraba, y una vez vino acá, hermano, impresionante la predica. Yo no le digo de que se mandó un medio sermón teológico, que uno entendió la profundidad de la palabra, pero cuando vino y predicó impactó, ¿ya? Ese hombre ha plantado muchas iglesias, mi hermano, a lo largo de su vida. Y yo un día le pregunté: pastor, ¿y usted por qué planta iglesia? Me dijo: porque yo hago el trabajo que nadie quiere hacer, me dijo. Me dijo: todos quieren recibir una iglesia ya formada y trabajar ahí, pero nadie quiere ir y plantar una iglesia, me dijo. Él plantó la iglesia de Los Ángeles, ¿cierto? Ya dejó algo formado, después se fue, ahora está plantando otra iglesia en otro lugar diferente. Y él trabaja de esa forma. Entonces, mis queridos hermanos, su aspecto físico
o su oratoria de este hermano que yo le comento, quizás no es la mejor, no impresionará quizás a los más estudiosos, los más eruditos, ¿cierto? Pero él tiene algo especial, que es la unción del Espíritu Santo, y es lo mismo que tenía el apóstol Pablo, ¿ya? Y nosotros debemos apuntar a eso. Los falsos hermanos de la iglesia que habían llegado a la iglesia de Corintios sembraban cizaña en la iglesia, lo cual provocó, ¿cierto?, que algunos apoyaran a Pablo y otros se volvieran en contra del apóstol Pablo y no lo quisieran apoyar en su ministerio. Pablo, mis queridos hermanos, fue el que plantó esta iglesia en Corintio, y la iglesia no lo respetaba ni lo apoyaba como debía. Imagínense, mis queridos hermanos, planta una iglesia. Yo me imagino como pastor, ¿cierto?, lo que cuesta plantar una iglesia, mis queridos hermanos. Si usted nunca ha tratado de plantar una iglesia, como una vez me dijeron cuando recién estaba empezando, abróchese bien los pantalones con alambre púa, ¿cierto?, para que no se le salgan. Porque, mis queridos hermanos, plantar una iglesia no es tan fácil como parece. Algunas personas dicen, si yo fuera pastor, ¿cierto? Y por ahí hay un dicho, dice, los zapatos del pastor, ¿cierto? Hay que estar en los zapatos, mi hermano, para realmente saber lo que es bueno, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, Pablo plantó esta iglesia con lágrimas, sufrimiento, visitando, quizás haciendo cuantas cosas, negándose a sí mismo, hermano, quizás regalando su pan para que los otros tuvieran y él quedando sin comer. Cuántas situaciones quizás le tocó vivir, y esta misma gente que Pablo trabajó en ellos, lo apoyó, le enseñó, después le estaba dando vuelta a la espalda. Hermano, el corazón de Pablo tiene que haber estado roto. Tiene que haber estado totalmente desanimado, desilusionado, entristecido, pensando que quizás, ¿por qué, Señor? Si yo estoy dando lo mejor por la iglesia, ¿por qué la iglesia me responde de esta forma? Y bueno, mis queridos hermanos, nosotros, ¿cierto?, tenemos el deber de poder apoyar, ¿cierto?, a los pastores. Dice la palabra que debemos reconocer, ¿cierto?, a los que trabajan en la obra del Señor, sujetarnos a ellos, apoyarlos, y siempre nosotros estar, ¿cierto?, para poder apoyar a los líderes espirituales que nosotros podamos tener en el camino del Señor, ¿ya? ¿Cuán bendición es, mi hermano, cuando uno llega a una iglesia? Hablo por mi caso, por ejemplo, y de repente uno se encuentra con hermanos, ¿cierto? Pastor, ¿qué hay que hacer? No, mi hermano, mira, a ver, me acuerdo una vez, ¿cierto?, un hermano, pastor, ¿qué es lo que hay que hacer? No, mira, hay que arreglar esto. Amén, pastor, hagámoslo. Y vamos trabajando. De repente, pastor, ¿qué podemos hacer? No, sé que me gustaría ampliar la cocina. Y vamos trabajando. Hermano, es una bendición llegar a un lugar y contar con el apoyo de la iglesia para los planes, los proyectos, lo que uno quiera realizar. Es una bendición. Pero también, ¿cierto?, en una oportunidad yo le dije a un hermano, le dije, hermano, acompáñame a visitar. Y mi hermano me dijo, ¿y para qué? Pues me dijo, si usted es pastor. Y yo dije, sí, pero es que yo no conozco las casas de los hermanos, pues le dije. Entonces, ¿cómo lo voy a visitar cuando recién yo llegué? Entonces me di cuenta de que igual, ¿cierto?, hay gente que no entiende ni apoya el ministerio pastoral, pero sí hay gente que apoya, ¿cierto?, el trabajo de los pastores. Entonces, ¿están ustedes, ¿cierto?, ser de las personas que apoyan o ser, ¿cierto?, la piedrita en el zapato, ¿ya? Pero yo creo de que con la ayuda del Señor vamos a ser todos de los que apoyamos, siempre, ¿cierto? Porque todos trabajamos por la obra del Señor. Las armas de Pablo, ¿cierto?, para hacer la obra eran espirituales, ¿ya? Pablo, hermano, no usaba las armas de los falsos maestros. ¿Cuáles eran las armas de los falsos maestros? Sembrar la calumnia, hacer burlas de la persona de Pablo, robar las almas, ¿cierto?, que Pablo había ganado para traérsela a su propia, por así decirlo, corporación o denominación. Los chismes, ¿cierto?, inventar calumnias acerca de Pablo, sembrar divisiones, ¿cierto?, entre los hermanos para que no apoyaran a Pablo. Esas eran las armas que usaban los falsos maestros que estaban en contra del apóstol Pablo. Pero ¿cuáles son las armas de un ministro de Dios legítimo? Las armas, mis queridos hermanos, de un ministro de Dios son la oración, el ayuno, la predicación, es decir, la proclamación del evangelio, hermano, y salir a ganar almas. Dios nos llamó a ganar almas. Mis queridos hermanos, si alguien de otra iglesia, de otra denominación quiere participar con nosotros, todo el tema, no hay ningún problema, pero nuestra tarea primaria es ganar almas, alcanzar a los no convertidos, alcanzar a los hijos pródigos, alcanzar a los perdidos. Esa es nuestra tarea, la predicación del evangelio, la enseñanza, ¿cierto?, las armas de un verdadero ministro del Señor, la corrección. Todas estas armas las usó Pablo, ¿cierto?, estas armas espirituales, para poder formar y enseñar a la iglesia de Corintios.
pero también se encontraba en esta batalla espiritual con estos falsos maestros que no apoyaban, ¿cierto?, su ministerio y lo desprestigiaban. Veamos ahora, mi hermano, el fundamento de la autoridad que tenía el apóstol Pablo. Versículos 7 al 11, 2 de Corintios capítulo 10. Dice así: miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en las palabras por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Mis queridos hermanos, ¿dónde radica la autoridad del apóstol Pablo para enseñar, para plantar iglesias, para corregir a la iglesia, para poder instruir a la iglesia? ¿Dónde radica la autoridad del apóstol Pablo? En el llamado. En el llamado, mis queridos hermanos. Dios fue el que llamó al apóstol Pablo. Dios fue el que lo escogió al apóstol Pablo. Dios fue el que salió al encuentro del apóstol Pablo. Dios fue el que le dio el ministerio al apóstol Pablo. Entonces la autoridad del ministerio del apóstol Pablo no fue dada por hombres. No fue dada, ¿cierto?, por una votación de hombres, sino fue una elección directa que hizo Dios para con él, para levantarlo como un ministro del Evangelio, para que él pudiera predicar la palabra en el poder del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, la autoridad que tenía Pablo radicaba en que Dios lo había escogido a él para esta tarea. Pablo supo ejercer su autoridad para edificar a la iglesia, mi hermano. Pablo, por ejemplo, él como apóstol, y no como los apóstoles de ahora, ¿cierto? Hoy en día, porque hoy en día hay tantos apóstoles que aparecen en la tele, pero Pablo como apóstol no abusó de su derecho como apóstol. Él no pidió ser servido como apóstol, ¿ya? Él no pidió, hermano, ser honrado, ¿cierto? O que la gente le diera privilegios por tener el nombramiento de apóstol. Él usó su autoridad para edificar la iglesia. Y muchas veces el concepto, ¿cierto?, que tienen las personas sobre lo que es la autoridad, ¿cuál es el concepto? Autoridad a mí me sirve, ¿cierto? Y de hecho era el concepto que tenían los discípulos cuando estaban con Jesús. Señor, en tu reino, ¿cuál de todos vamos a ser el mayor, el más grande? Y Jesús le dice, mira, en el reino no es como los hombres, ¿cierto? El reino de los hombres. El reino de los hombres, el más grande, el servido, el que se sienta a la mesa y lo atiende. En el reino de Dios, el más grande, el que lava los pies. El más grande, el que sirve la mesa. El más grande, el que está dispuesto a toda buena obra, el que paga el precio. El que está dispuesto a hacer sacrificio por atender a los demás. En el reino de Dios, el más grande es el que sirve. Entonces Pablo dijo, yo tengo la autoridad para edificar la iglesia. Y Pablo, mi querido hermano, decía, yo trabajo más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Amén. Entonces, mi querido hermano, Pablo ocupaba su autoridad, ¿cierto?, como apóstol, como un servidor de Dios, para trabajar en la obra de forma abnegada. En un versículo en el libro de los Hechos dice de que Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Cuando llegó, ¿cierto?, Timoteo y los demás a ver a Pablo, dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Imagínense, hermano, la vida del apóstol Pablo. Yo me imagino se levantaba a las 6 de la mañana. ¿Qué es lo que hace un cristiano primero a las 6 de la mañana? ¿Qué es lo que hace un cristiano primero cuando se levanta, ¿cierto? Un cristiano de los maduros, ¿cierto? Lo primero, ora, ¿cierto?, en la mañana. Después yo creo que iba, ¿cierto?, se iba a su trabajo, porque a Pablo no lo mantenían, ¿cierto? Pablo se dedicaba a trabajar, a hacer sus carpas, sus cosas hasta las 3, 4 de la tarde, y después se dedicaba a la tarde a predicar, visitar, instruir, evangelizar, servir, ayudar, corregir. A eso se dedicaba. Y cuando los hermanos llegaron y vieron el ministerio de Pablo, dijeron, Pablo está entregado por entero a la obra. Y hoy en día, ¿cierto?, uno cuando muchas veces le pregunta a un hermano, ¿y por qué no vamos a evangelizar? Es que no tengo tiempo. Tiempo hay, mis queridos hermanos, pero hay que dejar un poquito de lado, ¿cierto?, el tiempo del celular, quizás, el tiempo de ver una novela, un partidito de fútbol,
algunas series Netflix, ¿cierto? Hay que dejar esos tiempos de lado un poquito y uno dedicarle tiempo a la obra del Señor. Pablo decía que usaba su autoridad para edificar la iglesia. Pablo fue claro, hermano, en sus cartas, en su predicación y en su forma de vida. Él siempre fue claro. Cuando escribió las cartas, él fue claro, ¿cierto? El pensamiento de Dios para la iglesia. Él fue claro en su exposición de la palabra. Y él fue claro en su estilo de vida. Vivía en integridad, Pablo, estando presente o ausente de la iglesia. Mis queridos hermanos, Pablo no era un predicador de púlpito. Pablo no es que se predicaba en el púlpito, ¿cierto? Y hablaba bonito, y después cuando él bajaba, el apóstol Pablo, la gente decía, qué hombre más inconsecuente, ¿cierto? Pablo lo que predicaba lo practicaba. Entonces ahí radica la autoridad del apóstol Pablo. Muchos hoy en día, mis queridos hermanos, quieren tener autoridad por motivaciones equivocadas. ¿Como cuáles? La ganancia personal, ¿cierto? Ocupar el ministerio como una forma de ganancia. El evangelio de la prosperidad habla mucho de eso, ¿cierto? Usted va a una iglesia, lo único que le hablan todos los cultos, ¿cierto? Es que la ofrenda, que el diezmo, que la primicia. Y es verdad, mi hermano, que hay que ofrendar, diezmar y dar primicia. Pero no puedes basar tu ministerio predicando de eso todos los días. Hay un montón de temas en la palabra del Señor. Y no podemos estar como disco rayado hablando de eso solamente. ¿Por qué? Porque uno se malinterpreta. Y lo segundo, ¿cierto? Dios nos mandó a predicar todo el consejo de Dios. Y no solamente las partes que nos convienen a nosotros los pastores. Nos mandó a predicar toda la palabra. Muchos quieren el ministerio o la autoridad. ¿Por qué? Por fama y reconocimiento. Que la gente los reconozca, ¿cierto? Que tener fama, prestigio, ¿cierto? Que usted vaya al templo y en vez de ver el logo de la iglesia o ver Jesucristo reina, usted ve la cara del pastor ahí, ¿cierto? ¡Aleluya! Usted va al templo en la iglesia del pastor tanto, ¿cierto? ¡Gloria al pastor! No, hermano. Nosotros servimos al Señor. ¿Ya? Servimos al Señor. Entonces no debemos hacer el ministerio por reconocimiento, por salir en el afiche, ni en nada de eso, mi hermano. Debemos hacer las cosas para servir al Señor. Y muchos realizan o quieren tener la autoridad como ministros. ¿Para qué? Para sentirse realizados en la vida, ¿cierto? No, ya tengo mi estudio, saqué mi cuarto medio, me casé. ¿Qué más me falta ahora? Ser pastor nomás, ¿cierto? Y con eso ya hago el currículum completo, ¿cierto? Entonces, mi hermano, no es así. No es para sentirse realizado o decir, ya empecé, ¿cierto? Como asistente, ahora soy miembro, ahora soy diácono, ahora soy líder, ahora me falta ser pastor nomás, ya llegué ya a la cúspide del ministerio, ¿cierto? Entonces, mi hermano, no, el ministerio no es para eso, ¿ya? Para uno hacer una realización personal. La autoridad que uno recibe de parte del Señor es para servir. Para eso es la autoridad. Muchos hoy no saben usar su autoridad. ¿Y qué se convierten en la iglesia? En pequeños dictadores, ¿cierto? Usted hace esto porque yo lo mando, porque yo soy el pastor. Ustedes me compran esto porque yo lo digo, porque yo soy el pastor. Y se convierten en pequeños dictadores, ¿cierto? En sus pequeñas congregaciones. Entonces muchos creen que la autoridad es para llegar y mandar e imponer. Pero leamos lo que dice Pablo, ¿cierto? En 2 Corintios capítulo 10. Mira el versículo 1, volviendo al principio. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo acá no dice, yo hermano como apóstol de Cristo te ordeno, iglesia, que tengas que hacer. No. Y cuando le escribe a Onésimo, ¿cierto? Para que le devuelvan a Filemón, para que Onésimo iba de vuelta, dice, yo Pablo, teniendo mucha autoridad en el Señor y pudiendo ordenarte, ¿cierto? Lo que tú debes hacer, mira, te escribo como un amigo, ¿cierto? Recomendándote a mi hijo Onésimo, ¿cierto? Para que tú lo recibas en el Señor como si fuera a mí mismo. Gracias. Entonces, mis queridos hermanos, la autoridad, ¿cierto? Si uno no la sabe usar, se convierte en un pequeño dictador en la iglesia, ¿ya? Y acá en la iglesia, uno sirve a Dios por amor, obviamente, ¿cierto? Uno sirve a Dios porque entendió el Evangelio. Uno sirve a Dios, ¿cierto? Porque es una expresión de nuestro amor hacia Dios. Pero uno sirve a Dios de forma voluntaria.
¿Ya? Y usted debe entender eso, mi hermano. Si usted un día me dice, ¿sabe qué, pastor? Mire, yo no quiero venir a la iglesia, no voy a ir a la iglesia, no voy a dejar de ir a la iglesia. Yo obviamente como pastor lo voy a ir a visitar, le voy a decir, mira, la palabra en hebreo dice, no dejes de congregarte. Mira, es necesario congregarse porque hay 2 o 3 congregados, ahí envía el Señor bendición. Mira, tienes que congregarte porque congregados los hermanos juntos en armonía, dice Salmo, ahí envía Jehová su bendición. Tienes que congregarte, pero si usted me dice, no, yo no quiero, yo no lo voy a ir a sacar de la cama, hermano, para que venga a congregarse un día domingo. Si la salvación es personal también, servir a Dios es voluntario, la salvación es personal. ¿Ya? Pero yo sí voy a cumplir mi rol y le voy a decir, mira, esto dice la palabra, pero está en usted si lo obedece o no lo va a obedecer. Muchos no saben usar la autoridad y quieren ser servidos, mis queridos hermanos. Mi hermano querido, yo soy pastor porque es el ministerio que Dios me dio. Pero si Dios me da este ministerio, no es para que yo me aproveche de este ministerio, ¿ya? No es que de repente, ¿cierto? Ya, un ejemplo básico, ¿cierto? Una venta de plato único. Ya, pero al pastor se lo regalamos, ¿cierto? No, al pastor hay que regalarse. No, mi hermano. O sea, de repente está bien reconocer a los pastores y todo, pero hay muchos que toman muchas situaciones como esta, ¿cierto? A una fila, ya, pero los pastores se saltan la fila que entren primero. No, mi hermano. Yo una vez me encontraba en un evento, ¿cierto? Fui a un evento, ahí en cierta parte. Y yo estaba con mi iglesia, ¿cierto? Con los hermanos que fuimos ahí todo el tema. De repente, pastor, yo lo puedo hacer pasar primero ahí, para que coma primero de los primeros. No, mi hermano, yo me quedo con mi iglesia, tranquilo. Y pasaban los demás, ¿cierto? Iban, lo atendían, nosotros todavía haciendo la fila, ellos ya venían de vuelta. Pero yo me quedé con mi iglesia. ¿Ya? Mis queridos hermanos, muchas veces hay pastores que, por ejemplo, le dicen, hay que ir a cierto lado a visitar, ¿cierto? Pastor, vamos a visitar, ya, pero ya usted lo lleva en auto, que los hermanos se vayan a pie. Y muchos pastores, hermanos, que tenemos las cosas claras, le decimos, mis queridos hermanos, mejor llévese a esta hermana, ¿cierto? Que es de la tercera edad, o que le cuesta caminar, o que es más anciana, llévesela en auto, yo puedo tomar la micro e ir. Mis queridos hermanos, eso es ser servidor. Eso es ser ejemplo para la iglesia. Y eso es no aprovecharse de la autoridad que uno tiene como pastor. ¿Ya? Muchos, ¿cierto?, quieren estos privilegios por el cargo, ¿cierto?, que le pueden dar, ¿cierto? Ser servido, ¿cierto? Pero uno en el Señor no tiene que aprender esas malas mañas. ¿Ya? ¿Cómo servir la autoridad? Somos llamados para servir, mi hermano, como lo hacía Pablo, de forma abnegada, trabajadora. Somos llamados para desarrollar a los demás, mis queridos hermanos, como pastores, como líderes, como ministros. Yo le preguntaba, de hecho, al hermano antes de empezar, hacía falta plantar más iglesias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno como pastor, mi hermano, tiene el deseo siempre de que el evangelio crezca. ¿Ya? Yo no quiero de que esta iglesia solamente crezca y que la gente, no sé, de San Pedro o de otros lados se pierda. Yo quiero que más gente conozca a Cristo. Y uno como pastor quiere desarrollar a los demás, hermano. Quiere estudiar, prepárate, hermano. Quieres servir, prepárate, hermano. Quieres trabajar en la obra, acá hay lugar para trabajar en la obra. Uno quiere que los demás se desarrollen y crezcan también espiritualmente. Usar bien la autoridad, mi hermano, también es llamado a ser ejemplo para la iglesia. Que vean en uno, hermano, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que digan, hermano, vamos a evangelizar, ya, pero yo los veo desde Facebook acá en mi casa, ¿cierto? Vayan, prediquen, graben la prédica, yo lo voy a estar apoyando con un like, así desde Facebook, ¿cierto? Mientras ustedes evangelizan, predican, tocan puertas y todo, ¿cierto? Yo acá los respaldo con mi oración acostado en mi cama, ¿cierto? No, mi hermano, uno tiene que ser ejemplo, como lo fue el Señor. Cristo los mandó a predicar después de ¿cuándo? Después que le enseñó cómo debían predicar. Entonces, esto es el llamado que tienen que hacer los pastores. Ahora hablemos un poquito de cómo medir el éxito en el ministerio. Veamos los versículos 12 al 18. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Porque nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos
que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. ¿Cómo medir el éxito, mis queridos hermanos, en el ministerio? Pablo no se comparaba con nadie, ¿ya? Acá lo dice bien su palabra, ¿cierto? Dice: esto tenga en cuenta tal persona, que así como hemos sido por carta, estando ausentes, lo seremos también presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pablo, hermano, no se comparaba con el resto. ¿Sabe por qué? Porque mire, nosotros, por ejemplo, estamos acá en Talcahuano, ¿ya? Y uno puede decir: ay, ¿por qué la iglesia quizás no crece tanto? ¿Cierto? Como hay una iglesia, no sé, pongámosle en otra ciudad, ¿cierto? Son realidades diferentes, mis queridos hermanos. Son personas diferentes, son situaciones diferentes, son una cultura diferente. Entonces nosotros no podemos juzgar, por ejemplo, a un pastor que quizás está predicando la palabra en otra ciudad y que su iglesia no crece al ritmo que crecemos nosotros, ni tampoco nos pueden juzgar a nosotros por no crecer tanto al ritmo que crecen otras partes. ¿Por qué? Porque hay una economía diferente, hay un tipo de gente diferente, hay otra cultura diferente en la iglesia. Entonces Pablo dice: para empezar, el éxito ministerial no se mide en la comparación, porque todos tenemos oportunidades diferentes. Por ejemplo, alguien le puede decir a una persona: ¿y por qué tú no fuiste a la universidad, cierto? Si tú eres una persona inteligente, naciste sano y todo. Pero quizás uno no conoce el trasfondo de esa persona, y quizás esa persona cuando era niño, cierto, los papás no lo apoyaban, quizás los papás no tenían para darle el plato de comida, quizás los papás no se preocupaban de que el niño estudiara, y eso, cierto, coartó ahora su crecimiento como persona. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros lo primero es no compararnos con los otros. Si una iglesia va a 120, la otra iglesia va a 20, usted vaya al ritmo que Dios le puso, ¿ya? En el ministerio. Yo el otro día conversaba con un pastor igual, pues me decía, llegábamos a la misma conclusión. Yo le decía: hermano, yo de repente, hermano, yo sueño con la iglesia, yo quiero volar así en un jumbo jet con la iglesia, así, 120, 200 por hora con la iglesia. Pero de repente los hermanos, ¿cierto?, no están acostumbrados al ritmo de trabajo y tenemos que caminar con la iglesia a 80, a 60, y está bien. Muchas veces yo les contaba sueños, ¿cierto? Hace tiempo les contaba un sueño que yo tenía de forma reiterativa. Que yo, por ejemplo, me veía caminando, mi hermano, ¿ya? Y yo quería correr en el sueño, quería correr, avanzar, correr. Y yo en el sueño caminaba muy lento y el cuerpo no me respondía, ¿cierto? Pero mi espíritu quería correr, volar, correr. Y yo muchas veces pensando en esto, yo digo, claro, es como la vida espiritual, pues de repente uno quiere volar, correr, hacer muchas cosas, pero de repente, ¿cierto?, el cuerpo da para qué, para ir a 60, para ir a 80, no da para más, mis queridos hermanos. Entonces el primero es no compararse con el resto. Lo segundo es tener un concepto equilibrado de sí mismo, mi hermano. Pablo dice: no nos atrevemos a compararnos con algunos, ¿cierto?, que no tienen un concepto equilibrado de sí mismo. Uno tiene que tener un concepto equilibrado. Uno es un pecador salvado por la gracia de Cristo, alcanzado por el amor del Señor, y toda la gloria es para el Señor, ¿ya? Pablo daba gloria a Dios en su ministerio. Pablo no se llevaba la gloria a él. Esto no se trata de nosotros, mis queridos hermanos, se trata del Señor. Hoy día, por ejemplo, estoy yo pastoreando acá en la iglesia. El día de mañana puede estar otro pastor, pero la iglesia tiene que seguir avanzando. Pablo cumplió su ciclo, después partió, después quedó Timoteo. Timoteo enseñó hombres fieles, pero la iglesia seguía creciendo. Pablo, hermano, en el éxito de su ministerio, ¿cierto?, o cómo medir el éxito, procuró alcanzar a los no alcanzados. Y Pablo dice: yo trabajé por predicar el evangelio en lugares más allá de lo que ha llegado, sin entremeterme en la obra ajena. Es decir, Pablo, mi hermano, no se andaba haciendo el lindo con la oveja del otro pastor, del pastor de la vuelta de la esquina, ¿cierto? No, Pablo alcanzaba a los no alcanzados. Eso hacía Pablo. Y no se entremetía en la obra de los demás. Es decir, él seguía su ministerio como Dios le había trazado y seguía avanzando. Pablo no robaba almas, ¿cierto? Pablo iba y ganaba almas. Robar almas, mi hermano, es
solamente trasladar ovejas de un lugar a otro. Ganar almas y multiplicar el reino. ¿Ya? Robar almas, mi hermano, de otra iglesia, ¿qué es lo que es? Es, por ejemplo, llenar la iglesia de eventos, traer cantantes famosos y hacemos crecer una iglesia en un 2x3 con pura gente de las demás iglesias, porque tenemos buenas actividades o buenos eventos. Pero nunca nos damos la tarea de ir y tocar las puertas de los vecinos y decirle: vecino, tú necesitas conocer a Jesús. O vecino, mira, te invito a venir a la iglesia. ¿Ya? Porque para algunos es más fácil hacer eso, hacerse el lindo con las almas de la otra iglesia, que hacer el trabajo de ganar almas. Pablo trabajaba esperando la aprobación de Dios, mis queridos hermanos, y no la del hombre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Pablo mismo dice en Gálatas, ¿cierto? Yo trabajo, ¿cierto? Y si tratara de agradar a los hombres, no sería un siervo del Señor. Pablo de repente tenía que tirar la oreja, tenía que hablar a la gente, tenía que corregirlo, reprenderlo. Nos faltaba de repente la abuelita que se enojaba, ¿cierto? Y se iba de la iglesia capaz. Pero Pablo cumplía con Dios, diciéndole las verdades como Dios le enseña en su palabra. Y la verdad, hermano, salva almas. Pero la verdad nos incomoda de repente, la verdad nos ofende, la verdad muchas veces nos molesta un poquito. Pero la verdad es la verdad, ¿cierto? Y la verdad nos hace libre. ¿Cómo, mis queridos hermanos, miden el éxito en el ministerio muchos cristianos hoy en día? Por la asistencia a los cultos, por la cantidad de la ofrenda, por los likes, ¿cierto?, en la reproducción en internet, por la cantidad de eventos que pueden realizar, por la cantidad de reconocimientos que le pueden dar a los ministros, ¿cierto? Muchas iglesias miden el éxito ministerial de esa forma. Ahora, ¿cómo podemos medir el éxito a la manera del Señor? Para empezar, ¿cómo está tu comunión con Dios? Podéis tener un montón de likes en internet, pero si no tenías el like de Dios para comenzar el día, perdiste todo el día, mi hermano. ¿Ya? Entonces, mi hermano, son cosas tan básicas, ¿cierto? Uno puede tener un montón de likes, reconocimiento y todo, pero ¿cómo está tu tiempo devocional con Dios? ¿Cómo está tu altar familiar? ¿Estás llevando a tu familia al Señor? ¿O estás fracasando en tu familia? Que es el ministerio más grande que Dios nos dio, hermano. No sacamos nada con ganar a todo el mundo si tus hijos se van a perder, si tu señora se va a perder o tu esposo se va a perder. ¿Tenemos temor de Dios o de los hombres? No es que vamos a predicar, pero es que esta palabra no la vamos a decir porque nos falta el hermanito que ahí podemos pisar un par de callos, ¿cierto? Y ponemos el grito en el cielo, entonces mejor nos acomodamos el mensaje, ¿cierto? Para no ofender a nadie, que sea todo bonito, suavecito, ¿cierto? Todo lindo, para no ofender a nadie. No, hermano, el hombre de Dios, ¿cierto? El éxito ministerial se mide por predicar la palabra. Yo siempre lo he dicho, no es necesario ser grosero, ¿cierto? Pero es necesario decir la verdad, mi hermano. ¿Ya? El éxito ministerial se mide por no hacer negocios con el Evangelio, ¿cierto? Mis queridos hermanos, el Evangelio no es para hacer negocios. No es para cobrar entradas, por recitales, ni cosas por el estilo, ni para hacer mercadería con el Evangelio, de que si voy a predicar cuánto me van a dar de ofrenda, ni nada de eso, mi hermano. ¿Ya? El Evangelio no es para eso. El éxito ministerial se mide en nuestra obediencia a la palabra del Señor. Y muchas veces, mis queridos hermanos, en mirar lo que hacen mal otros, para uno no copiar esos errores. Ni siquiera, hermano, para publicarlo en internet, ni criticarlo, esas cosas no haga, mi hermano. No gaste su tiempo, no gaste las redes sociales en andar hablando mal de los demás. Si va a ocupar las redes sociales, hable de Cristo, predique de Cristo. Palabra que edifique, que construya, que beneficie a los demás. No ocupe sus redes, ¿cierto? No, porque el pastor de allá es un estafador y el pastor de acá es un mercader y el pastor y menos con nombre, mis queridos hermanos. Ocupe sus redes sociales para hablar de Cristo. Cuente su testimonio, cuán grandes cosas ha hecho Dios con tu vida. Lo hermoso que es el Señor, cómo se movió, cómo sanó a alguien, cómo salió al encuentro de alguien, cómo Dios ayudó a una persona. Cuente eso. Bien, mi hermano, para ir terminando. Un día en el tribunal de Cristo Dios va a revelar los secretos de nuestro corazón. ¿Cuáles fueron las verdaderas motivaciones por las cuales nosotros hicimos la obra del Señor y hicimos todas las cosas?
Y dice la palabra que según la obra de cada uno, Dios nos va a dar la recompensa. Dios va a revelar el trabajo, ¿cierto?, conocido, y el trabajo que solamente Dios conoce. Hagamos las cosas bien y trabajemos para el Señor y esperemos de Dios nuestra recompensa. Que cuando un día nos presentemos delante del Señor, Dios nos pueda decir: hijo, hiciste las cosas bien, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Ese like que usted tiene que tener de parte de Dios. Amén. Oramos, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque tú hoy nos hablas, Señor, sobre la vida, el ejemplo y el ministerio del apóstol Pablo. Como él le tocó vivir tantas situaciones, Señor, difíciles, complicadas en su ministerio, pero tú estuviste con él, respaldándole, dándole victoria, Señor, sacándolo adelante. Y son ejemplos para nuestra vida, Señor, para que nosotros hacer bien las cosas también, para imitar lo bueno, desechar lo malo, y siempre tratar de hacer las cosas, Señor, lo más correcto, conforme a tu palabra nos enseña, Señor. Padre, y si en algo nos hemos equivocado también y hemos fallado, si en algo te hemos ofendido o hemos pecado contra nuestro prójimo, perdónanos, Señor. Padre Santo, y que la obra que tú empezaste en nuestra vida, en nuestra iglesia, cada día la perfecciones y puedas hacer de nosotros hijos tuyos, conforme tu corazón, tu palabra y tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga.